El día de Pentecostés, Pedro se levantó delante de una gran multitud y les dijo a toda la multitud que estaba enfrente de él que Dios había hecho a Jesucristo Mesías y Señor. Esto se lo dijo a todas las personas que lo habían crucificado, todas las personas que habían sido parte de que crucificaran a Cristo. De hecho, nosotros fuimos parte de la crucifixión de Cristo, porque Cristo murió en la cruz para la salvación de los pecadores y todos nosotros somos pecadores. Pero quiero que recuerden lo que dice la Escritura en el libro de Hechos, de que Pedro se levantó delante de la multitud y les dijo: a este Cristo que ustedes han crucificado, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Y cuando toda la gente, eran miles de personas, escucharon esto, se conmovieron de corazón y le preguntaron a Pedro: ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos nosotros que crucificamos al que es Cristo y Mesías? De repente tenemos esta pregunta nosotros. ¿Qué hacemos si por mi culpa, por mi pecado, Cristo murió y ahora sabemos que no murió cualquier persona, sino que la persona que murió era el Mesías, era el Salvador y ahora es Señor de toda gloria? Y Pedro les respondió: arrepiéntanse, bautícense en el nombre de Jesús y recibirán el don del Espíritu Santo. Cuando uno entiende que Cristo Jesús murió por nosotros en la cruz, su corazón se derrite, su corazón se arrepiente y se pregunta: ¿qué puedo hacer yo, Dios, por mi pecado y por agradarte? Y uno se vuelve a Él y hace uno una demostración de fe delante de la gente. Su vida cambia totalmente. Si fuéramos bautistas, todos dirían que hay que bautizarnos inmediatamente. Creo que está bien, pero lo que quiero hacer énfasis es que nuestra vida cambia literalmente y se nos da el Espíritu Santo igual que a ellos. Pero vean lo interesante: la gente estaba empezando su vida cristiana y se les dio el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que caminaran en el resto de su vida cristiana. Podríamos terminar el sermón aquí. El Espíritu Santo fue dado a todos los hijos de Dios para que caminaran con Él hasta que Cristo volviera de nuevo. Él es quien nos ayuda, Él es quien nos consuela, Él es quien nos guía y nos exhorta. Como podemos notar, el Espíritu Santo es la provisión de Dios para vivir la vida cristiana. Y de esto se trata esta conferencia, del Espíritu Santo. Con José lo vamos a estudiar la unidad que trae el Espíritu Santo, la unidad que trae en la iglesia. Vamos a estudiar cómo es una iglesia dirigida por el Espíritu Santo y vamos a estudiar los dones del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué predico yo? Mi idea es dar una base de quién es el Espíritu Santo y lo que hace el Espíritu Santo. Y después viene Joselo y nos enseña todas estas cosas. Dios por medio de Joselo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es estudiar acerca del Espíritu Santo y establecer los conceptos más básicos de Él y cómo relacionarnos con Él. Pero si vamos a hablar del Espíritu Santo, tenemos que hablar de la Trinidad. La palabra Trinidad no existe en la Biblia, no se encuentra en la Biblia, pero se usa tácitamente
Todo el mundo sabe que es tácitamente. Todo el mundo pasó español. Se percibe la palabra Trinidad durante las escrituras. No se lee literalmente, pero se entiende que se está hablando de eso. Es afirmada en muchos lugares. Por ejemplo, en Génesis 1:26 leemos: hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Podemos ver que se está utilizando hagamos en plural, o sea, nosotros. Esto implica que hay más de una persona hablando acerca de crear al ser humano. Hay más de una persona involucrada en la creación. Por eso es que dice hagamos. Hay solo dos opciones para entender quiénes estaban ahí hablando de nosotros. Hagamos al ser humano. La primera es que haya estado ángeles en ese lugar y que Dios esté hablando con los ángeles. Pero esa la tenemos que descartar inmediatamente porque los ángeles no fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces Dios no le estaría diciendo a los ángeles, creemos al ser humano a imagen y semejanza nuestra. No, porque los ángeles no están en imagen y semejanza de Dios. Entonces, esa no es una opción. La opción es que Dios le estaba hablando a Dios y a Dios. Si recuerdan, ahí en Génesis, no les puse la escritura, no sé por qué, a veces me gusta no ponerla y solo hablarla. Dice que el Espíritu estaba sobre las aguas. Entonces ya tenemos claro que hay un Dios que está hablando. La Escritura nos dice que hay un Espíritu que estaba sobre las aguas antes de que estuviera la creación. Y si nos vamos a Juan, el Evangelio de Juan, el capítulo 1, dice que el verbo estaba desde el principio, o sea, desde el principio de los principios, o sea, antes de la creación. Y el verbo, ¿quién es? Jesús. Entonces, si atamos cabos, Dios, cuando dice hagamos, nosotros, le está hablando al Espíritu que sabemos que estaba presente en Génesis, porque lo leemos al principio de Génesis, y le está hablando a Cristo, porque Juan nos dice que Cristo estaba desde el puro principio antes de la creación. Muchas veces las personas utilizan diferentes nombres al referirse a Dios. Algunas veces le dicen Dios o Padre, algunas veces le dicen Jesucristo o Espíritu Santo. Pero estos son más que simples nombres para una persona. Son efectivamente los nombres de las tres personas distintas de la Trinidad. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo han existido eternamente, existirán eternamente. Son tres personas en uno. Son tres personas, un Dios. Esto es lo que se llama la doctrina de la Trinidad. Tres personas en un solo Dios. La Trinidad siempre ha sido difícil de comprender. Yo no la comprendo totalmente, no sé si ni siquiera medianamente, pero es importante estudiarla y contemplarla porque es una de las enseñanzas más fuertes, más básicas del cristianismo. Entonces, antes de ver a el Espíritu como persona, porque es una de las tres personas de la Trinidad, quisiera, ¿verdad? Es personal.
el Espíritu. El Espíritu se mueve y hace cosas personales porque Él es una persona y nosotros somos personas, entonces Él hace cosas personales en nosotros. Pero antes de ver eso, quiero ver con ustedes algunos ejemplos que tiene la Biblia de cosas que hace el Espíritu o que se menciona el Espíritu, pero que no se menciona de manera personal, sino de cosas simplemente que Él hace o como Él se le ve en ese momento. Y creo que nos tipifican, nos enseñan un poquito de las cosas que Él hace y de eso vamos a estar hablando. Sí es importante antes de llegar a esto que nos recordemos y que tengamos bien claro que Dios es 3 en 1. Un ejemplo, Rodrigo, ok. Cuando Jesús fue bautizado por Juan el Bautista, Jesús estaba en el agua. Jesús, una persona de la Trinidad, estaba en el agua. Cuando Jesús estaba en el agua siendo bautizado, se oyó una voz del cielo, el Padre, diciendo: este es mi Hijo amado en el cual estoy complacido. Y ustedes saben qué pasó después. Bajó una paloma que representaba al Espíritu Santo y estuvo sobre Jesús. Las 3 personas estaban presentes en este lugar. No solo vemos que hay 3 personas, sino que vemos que las 3 personas tienen funciones diferentes. Dios el Padre estaba hablando. Dios el Hijo estaba siendo bautizado y Dios el Espíritu Santo estaba reposando sobre Jesús. Cuando Jesús envía a sus discípulos, nos envía a nosotros a ser discípulos, lo que dice es que los bauticemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Jesús nos está diciendo de alguna manera que hay 3 miembros de la Trinidad y son distintas personas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si no, Jesús hubiera dicho: bautícenlos en el nombre de Dios. Pero no, Él dice: bautícenlo en el nombre de las 3 personas de la Trinidad, porque Dios es esas 3 personas. Los roles de cada persona de la Trinidad son diferentes. Quiero que tengan paciencia conmigo porque hoy estoy dando un fundamento del Espíritu Santo. Creo que a José le tocó más fácil. Los roles de cada persona de la Trinidad son diferentes. Y en el caso del Espíritu Santo, cuando Jesús se levantó entre los muertos y ascendió al cielo, Jesús y el Padre enviaron al Espíritu Santo para completar el trabajo que el Padre y el Hijo habían iniciado. Jesús ascendió, se cumplió su parte, un sacrificio para siempre. El Padre lo había enviado. El Padre, bueno, ahorita llegamos a eso. El Padre lo había enviado. Cristo había hecho su obra, ascendió a la derecha del Padre y enviaron a la tercera persona de la Trinidad a terminar la obra. Así importante es el Espíritu Santo. Vean lo que dice Juan 14, 26. Pero el Consolador, el Paracletos, el que ayuda, el que está con nosotros y nos respalda, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, está hablando Jesús, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. ¿Se acuerdan que Jesús dijo: les conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya va a venir el Consolador y les revelará todas las cosas? Me imagino que cuando estemos delante de Jesús va a ser la experiencia más poderosa en nuestras vidas. Pero creo que cuando Jesús hablaba del poder de que el Espíritu viniera es porque Dios vive en nosotros.
Entonces Él nos iba a poder revelar y ayudar y guiar de muchas maneras. El Espíritu Santo está en los creyentes de manera personal. Los que no han puesto su fe en Cristo, los que no ven a Cristo como Señor y Salvador, no tienen el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es una fuerza como la guerra de las galaxias. El Espíritu Santo no es una vibra divina. No es algo que flota entre el Padre y el creyente. Muchas veces nos los hemos imaginado así. Mucha gente se lo imagina así. De hecho, en el libro que le acabamos de regalar a la señora, hay un estudio que hace Joselo, pero Joselo no lo hace aquí, porque él vive en Estados Unidos, y dice que el 58, una organización que se llama Lifeway, una organización cristiana, sobre todo una editorial, hace un estudio y dice que el 58% de los estadounidenses creen que el Espíritu Santo es una fuerza. Entonces no veo que eso tenga tanta diferencia con Costa Rica. Algunos de nosotros no sabemos qué es el Espíritu Santo o creemos que es una fuerza o que es un espíritu raro. El Espíritu Santo es Dios. La tercera persona de Trinidad es la tercera persona de Trinidad enviada a nuestros corazones para guiarnos en nuestro proceso de santificación hasta que Jesús vuelva o vayamos a Él. Sí quiero mencionar algunas de estas actividades impersonales de las cuales le hablé. Cuando Jesús prometió el Espíritu Santo, dijo que iba a venir poder de lo alto. Esto es lo primero que vemos que se habla acerca del Espíritu. No lo primero, pero una de las cosas que se habla del Espíritu. Recuerden que les estoy hablando de manera impersonal, no personalmente. El Espíritu es poder de lo alto. Lucas 24:49 dice lo siguiente. Ahora, dice Cristo, voy a enviarles lo que ha prometido mi Padre. Pero ustedes quédense en la ciudad hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Jesucristo se está refiriendo al Espíritu como un poder que viene de lo alto. Hechos 1:8, si quieren lo ponemos ahí, dice lo siguiente. Pero cuando venga el Espíritu Santo, sobre ustedes recibirán poder. Y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. O sea, que el Espíritu Santo es poder. El Espíritu Santo es algo que Dios nos da para ejecutar su misión y para consolarnos y para llenarnos de Él y de su palabra. Leemos en Hechos también que el día de Pentecostés se armó una de esas increíbles y había ráfagas de lenguas de fuego, la gente profetizaba y hablaba en lenguas y el Espíritu vino como una ráfaga de viento sobre los discípulos, como un líquido que podría llenar un vaso. Los llenó como un líquido que podría llenar un vaso. Entonces se habla de poder, se habla de lenguas de fuego, se habla de algo como que llena. Y en las cartas del Pablo, el Espíritu a veces se menciona como las primicias de una cosecha. Vean lo que dice Romanos 8:23. Y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Gemimos interiormente mientras aguardamos nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo. El Espíritu se habla como si fuera primicia. ¿Y por qué? Porque el Espíritu que ustedes y yo tenemos es un adelanto, la primicia es lo que se llevaba a un señor, a un rey, para representar toda la cosecha que venía atrás. Era lo más rico. Y uno le decía, ve qué buenas manzanas, así están todas atrás, pero aquí están las primicias. El Espíritu es la primicia porque es un adelanto y nos antoja y nos dice, si usted cree que esto es increíble,
Espérese para cuando llegue delante del Señor. No solo se trata de primicias, sino se trata de que el Espíritu es como un sello. Efesios 1:13 habla del Espíritu como un sello. Dios, a los que hemos creído en Cristo, nos ha sellado. Como cuando les ponen a las vacas o al ganado y les ponen como el apellido de una gran familia. Nosotros hemos sido sellados con el Espíritu Santo y nadie nos puede quitar ese sello. Y también se habla del Espíritu como un depósito, ahí mismo en el 14. Efesios 1 es un capítulo que hay que estudiar mucho. Entonces dice, este garantiza el Espíritu Santo nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Entonces es un sello, es un depósito, porque es una herencia que nosotros tenemos. Entonces, ¿el Espíritu Santo es una persona o no? Sí es una persona, pero hay una descripción de todo lo que es esa persona y hemos visto un poquito de ella. Es poder, a ver si me ayudan, es poder, es un sello, es un depósito, son las primicias, es un adelanto de lo que ha de venir. Y puede ser representado de muchas maneras sobrenaturales y hablamos de una que es lenguas de fuego. La lógica del Evangelio es que Dios, en las tres personas de la Trinidad, ejecutó su plan. Dios es el autor de nuestra salvación. Cristo es el actor de nuestra salvación y el Espíritu Santo es quien aplica nuestra salvación. ¿Lo digo de nuevo o lo agarraron? Dios es el autor de nuestra salvación, Cristo es el actor de nuestra salvación y el Espíritu Santo es el aplicador de la salvación. ¿Ven qué lindo quedó todos con A? Autor, actor y el que aplica. Entonces la salvación es aplicada al creyente por medio del Espíritu Santo. ¿Cómo explico esto? ¿Cómo explico esto, Rodrigo? ¿Cómo lo explico fácil pero que no sea una herejía? ¿Cómo lo explico fácil para que yo entienda un poco? Se me ocurrió lo siguiente. Si Dios es el autor, si Cristo es el actor y si el Espíritu es el que aplica la salvación, me imaginé este ejemplo. Dios tiene la idea, es el autor, es el que piensa en hacer una pasta. La pasta la hace Jesucristo. Jesucristo suda, Jesucristo mueve las ollas, Jesucristo hace la salsa, Jesucristo se sacrifica haciendo la pasta. Y el Espíritu Santo es el que entrega la pasta a cada una de las personas que van a comer. No es herejía. Creo que quedó un poquito más claro. Encontramos diferentes referencias del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. No sé si lo dije bien. Encontramos diferentes referencias en el Nuevo Testamento del Espíritu Santo como Dios. Vean lo que pasó con Ananías y Zafira, que vendieron unos lotes y le mintieron al Señor acerca de la venta.
Ananías y Zafira llegan donde Pedro y le dicen que vendieron un lote y se dan cuenta que es una mentira. Y Pedro dice que es una mentira al Espíritu Santo. Y en el verso siguiente se dice que es una mentira a Dios. Vean cómo dice Hechos 5, del 3 al 4. Ananías le reclamó a Pedro: ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón? Perdón, Ananías le reclamó Pedro: ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste por el terreno? ¿Acaso no era tuyo antes de venderlo y una vez vendido no estaba el dinero en tu poder? ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Primero dice que fue una mentira al Espíritu Santo y después dice que es una mentira a Dios. ¿Qué es lo que está diciendo? Que el Espíritu es Dios. De manera similar, Pablo habla a los corintios acerca de los miembros del cuerpo como un templo de Dios. Vean lo que dice 1 Corintios 3, 16 al 17. ¿No saben ustedes que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, él mismo será destruido por Dios, porque el templo de Dios es sagrado y ustedes son ese templo. Y luego, este cuerpo de creyentes del cual está hablando es referido como templo del Espíritu Santo. Vean que acabamos de leer que los creyentes son templo de Dios. Y vean lo que dice ahora. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Entonces Pablo habla de manera intercambiable de Dios, del templo de Dios, nosotros como cuerpo, el templo de Dios y templo del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo es Dios. En cierto momento Pablo dice que el Señor es el Espíritu Santo expresamente. Vean lo que dice 2 Corintios 3:17. Ahora bien, el Señor es el Espíritu. ¿Y dónde está el Espíritu del Señor? Allí hay libertad. Así más claro. Es común decir que Dios resucitó a Jesucristo entre los muertos, ¿verdad? Dios resucitó a Cristo entre los muertos. Hechos 2:24. Sin embargo, Dios lo resucitó. ¿A quién? Sabemos que a Cristo, librándolo de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. Es imposible que la muerte mantuviera a Cristo bajo su dominio. Cristo es las primicias de su iglesia, por lo tanto es imposible que la muerte mantenga a los hijos de Dios bajo su dominio. Eso es otro tema. Romanos 8:11, hablando de cómo el Señor habla de que Dios resucitó a Cristo, y vean cómo lo habla ahora. Y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que vive en ustedes. ¿Se dieron cuenta? Antes, en un versículo dice que el Padre, que Dios resucitó a Cristo entre los muertos, y ahora dice que el Espíritu Santo fue el que resucitó a Cristo entre los muertos. Creo que me van entendiendo la idea, y es importante que vayamos martillándola de esa manera. El Espíritu Santo tiene atributos de Dios, los atributos de Dios. El Espíritu Santo es omnisciente, todo lo sabe. De hecho, ustedes saben ese versículo que habla, que dice que el único que sabe los pensamientos de Dios es el Espíritu. 1 Corintios 2, del 10 al 11. Ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu, pues el Espíritu, que ya sabemos que es la tercera persona de la Trinidad, lo examina todo hasta las profundidades de Dios.
Entonces el Espíritu Santo es omnisciente porque sabe las profundidades de Dios. El Espíritu Santo también se describe en otros lugares con una misma cualidad de Dios, que es tener todo poder divino. Vean lo que dice Lucas 1:35. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Ya saben de qué está hablando, ¿verdad? El nacimiento. Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que el santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. El poder de Dios estaba sobre el Espíritu. Otra característica de Dios que tiene. Y el Espíritu Santo es un agente de la creación. Lo hablamos de que antes estaba sobre las aguas, pero Job y un salmo y muchas otras referencias, pero no les puedo dar todas, hablan del Espíritu siendo parte de ella. Vean lo que dice Job 26:13. Con un soplo suyo se despejan los cielos, con su poder Dios agita el mar, con su sabiduría descuartiza a Rahab, con su mano ensartó la serpiente escurridiza. Falta el 13, ¿no? Solo es ese. 26:13. Bueno. Vean lo que dice Job 33:4. El Espíritu de Dios me ha creado, me infunde vida el hálito del Todopoderoso. El hálito. Ya me va a regañar Xiomara. Ahí vemos cómo el Espíritu Santo se habla de que da vida. Vean lo que dice el Salmo 104:30. Pero si envías tu Espíritu, son creados y así renuevas la faz de la tierra. El Espíritu Santo fue parte, no solo tiene muchas cualidades, todas las cualidades de Dios, pero hemos mencionado que es omnisciente, hemos mencionado que tiene todo el poder de Dios, hemos mencionado que fue parte de la creación y también que es omnipresente. Solo Dios puede ser omnipresente también. Vean lo que dice Salmo 139 del 7 al 10. Salmo 139 del 7 al 10, porfa, uno más arriba. ¿A dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Si subiera al cielo, allí estás tú. Si tendiera mi lecho en el fondo del abismo, también estás allí. Si me elevara sobre las alas del alba o me estableciera en los extremos del mar, aún allí tu mano me guiaría. Me sostendría tu mano derecha. Así como Dios está en todo lugar, no se puede escapar de Él, así está el Espíritu. De hecho, uno de los padres de la iglesia, porque hubo mucha confusión en los primeros siglos acerca de la Trinidad, así como hubo cierta confusión acerca de la cristología hasta que llegaron los primeros concilios. En el concilio de Constantinopla, en 381, se estableció al Espíritu Santo como la tercera persona de la Trinidad y como Dios. Y de hecho esto fue agregado a un credo que se había establecido antes, que era el credo de Nicea. Quiero leerles solo una partecita de ese credo. Y dice así. Está hablando antes de que creo en Dios, creo en Cristo, y después dice, y creo en el Espíritu Santo. Ojo lo que dice el credo. Esto es desde hace muchos siglos, desde el principio de la iglesia, en el 300. Y creo en el Espíritu Santo, Señor, con ese grande. Solo hay alguien con ese grande de Señor. Y dador de vida.
El Espíritu da vida, el Espíritu crea, igual que Dios creó. Procedente del Padre y del Hijo, el cual con el Padre y el Hijo juntamente es adorado y glorificado, que habló por los profetas. Me gusta esa parte del credo de Nicea porque nos deja claro demasiadas cosas. Que el Espíritu Santo es Señor, que el Espíritu Santo da vida, crea las cosas, que el Espíritu Santo proviene del Padre y del Hijo. Eso no lo vamos a hablar porque nos daría toda la noche. Y que el Espíritu Santo debe ser adorado y glorificado como se adora y se glorifica al Padre y al Hijo. Y que los profetas hablaban a través de él. Esta declaración teológica es justificable ya que existe muchísimas evidencias en las Escrituras acerca de esto. Solo un espíritu, ahora vamos a la parte de espíritu como persona, solo un espíritu personal y completamente divino puede efectuar la salvación. ¿Por qué? La salvación conseguida por el Padre y el Hijo. ¿Por qué? Porque alguien semidivino no puede unirme a alguien divino. Alguien semidivino no puede unirme a alguien divino, así como un árbol de mango no me puede unir a las estrellas. Son cosas totalmente diferentes. Una fuerza impersonal no puede unirnos a una persona. Un erudito de las Escrituras que se llamaba Basil de Cesarea, en el 330 escribió un importante tratado sobre el Espíritu Santo para defender su divinidad. Se llamaba Basil de Cesarea. Y también argumentó esto, que hay que darle la misma gloria, honor y adoración al Padre y al Hijo y también al Espíritu Santo. Y algo que hizo Basil fue asignar diferentes operaciones, oficios a los miembros de la Trinidad. Los tres miembros de la Trinidad están involucrados en la creación, como lo hemos visto, en la redención y en la santificación. Y la lógica de la Escritura asigna un rol de liderazgo para cada uno. El Padre es en lo que se le asigna usualmente de liderazgo es la creación. Al Hijo la redención y el Espíritu Santo la renovación. Ojo, les dije antes que los tres son parte de la salvación del hombre. Pero si se les asigna roles, si se les tenemos que asignar un rol en específico que sea como el más evidente y que les dé un rol de liderazgo a cada uno, podríamos decir, todos fueron parte, pero digamos, veamos al Padre como el creador, veamos a Cristo como el redentor y veamos al Espíritu Santo como el renovador, el que infunde aliento y el que trae todo eso a nosotros. Cuando hablamos del Espíritu Santo, tenemos que pensar como que el Espíritu Santo actualiza lo que el Evangelio promete. El Evangelio promete vida, amor y paz. Y el Espíritu Santo en nosotros es el que permite que haya esa vida, amor y paz. Todo lo que el Evangelio promete, todo lo que el Evangelio ofrece, se aplica, se hace verdad por medio del Espíritu Santo. La adopción, la justificación, la santificación y la glorificación se dan por medio del Espíritu Santo, por la ayuda de Él también. Hay un teólogo que se llama Michael Bird, creo que es australiano, pero trabaja mucho en Nueva Zelanda. Dice lo siguiente,
Y obviamente lo dice muy respetuosamente porque es un hombre de Dios, pero tiene que ser como claro para cada uno de nosotros, como lo dije con el espagueti. Es importante que entendamos que el Espíritu Santo es como el caballo de trabajo de la Trinidad. El Espíritu Santo es como el que lleva la carga y el que continuamente va hacia adelante aplicando la salvación. El Padre creó todas las cosas y envió a su Hijo. El Hijo hizo todo su trabajo, pero ahora el Espíritu anda como un caballo de fuerza repartiendo todo y trabajando para terminar de cumplir la labor. Es como un caballo de trabajo. El Espíritu Santo es el amor entre el Padre y el Hijo, es la gracia entre Cristo y el creyente. ¿Se han puesto a pensar en eso? El Espíritu Santo es la gracia de Dios entre nosotros y Cristo. Él es el poder de la presencia de Dios. El Espíritu Santo es el depósito de nuestra esperanza, que conocemos en el presente y quien ejecuta esa esperanza para que sea realizada en el futuro. Si no hubiera Espíritu Santo, no habría alguien que nos uniera a Cristo. Vamos, la redención se hubiera dado, el perdón de los pecados se hubiera dado, por medio de un hombre, se hizo la salvación. Pero ¿cómo recibo yo este gran regalo? Es el Espíritu el que me lo trae. Es el Espíritu el que me lo da. Después de estar pensando en estas cosas, mi oración ha cambiado un poquito. Porque me estoy dando cuenta que el Espíritu, ese amor, esa gracia que hay entre Cristo y Dios y yo. Y el Espíritu es esa parte de ternura, esa parte de comunicación, esa parte de educación hacia mí. Porque las cosas que el Padre tiene y las cosas que Cristo tiene, me las pasa el Espíritu. Afecta hasta nuestra oración. Él es el agente de la resurrección, lo vimos ahora. El Espíritu resucitó a Cristo entre los muertos. Es el autor de la fe. La fe viene del oír y de oír la palabra de Dios. Pero ¿quién hace que la palabra de Dios llegue a nuestro corazón y que seamos regenerados? El Espíritu. Él es el autor de la fe. Él aplica el trabajo de Cristo al creyente. Y hay algo interesante aquí que leí que me pareció digno de mencionar, porque creo que yo por lo menos a veces me imagino como mucho al Espíritu Santo en la iglesia. Sabemos que la iglesia no es un lugar, sino que es la comunión, la comunidad de los creyentes. Y usualmente yo me imagino, no sé si ustedes, al Espíritu Santo adentro de la iglesia. Pero el Espíritu Santo también trabaja fuera de la iglesia. Muchos de ustedes vienen a esta iglesia, entonces ya conocen esta historia de que me estoy cortando el pelo en Escazú, en una barbería de negros. Y no estoy diciéndolo respetuosamente, mi hija es negra. Simplemente ese es el color de ellos, ¿verdad? Y es buenísimo porque solo hay negros y todos están con tenis de básquet y se oye una música esa que es pop, 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 pop. Y es una locura, ¿verdad? Y se llama la barbería Stewart. Levante la mano el que sabe cuál es la barbería Stewart. Es enfrente de la escuela de Escazú.
Y yo creo que el Espíritu Santo está trabajando en esa barbería. Yo fui y le di testimonio a Stuart. Se impresionó de que yo fuera pastor y le empecé a hablar de Dios. Lo invité a la iglesia, no ha podido venir porque dice que espero que sea verdad, que un día tuvo el cumpleaños de la hija y otro día tenía que trabajar. Y un día de estos, mi hija, como mi hija es negra, ella es de África, tiene amigos de África también. Uno de esos amigos de África es el que él saludé y se me vieron todas en la escuela. Y entonces, por supuesto, le dije al papá de mis sobrinos africanos, si necesitas cortarles el pelo, llévalos donde Stuart. Y me llama Stuart y me hace, Stuart me habla, no me dice pastor, ¿verdad? Compa, gracias por los rastas que me mandó. De verdad que se lo agradezco mucho, ma, y estamos hablando para ir a la iglesia. El Espíritu Santo actúa fuera de la iglesia. Oremos para que el Espíritu Santo trabaje aquí adentro y fuera de nuestras iglesias. No creamos que cuando andamos en el supermercado, que cuando andamos en las oficinas, que cuando andamos en el carro, no hay espiritualidad, no hay Dios. No, Dios está aquí con nosotros. Y el Espíritu no solo actúa aquí, sino actúa en nosotros afuera de aquí y actúa en personas que no son cristianas y las empieza a preparar. Yo no sé si usted cree en eso, yo sí creo en eso. Él trabaja en los no convertidos. No sé si, por qué a veces hace así y se convierten o a veces hace así. Y poco a poco se van convirtiendo. El Espíritu es la razón porque tenemos una relación con Dios. Y es Él el que nos da intimidad con Dios. Nos une a Dios. Gracias al Espíritu nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia. El Espíritu es nuestro abogado delante del Padre. Rodrigo, ¿cómo podés entender esto mejor? ¿Cómo podrías explicar esto, pero que no sea una tontera, pero que sea simple? Ok, Señor, ¿cómo lo hago? Ayúdame. Esto fue lo que se me ocurrió. Usted llega a un condominio y el dueño de la casa lo dejó a usted apuntado. Autorizó su entrada. Pero usted nunca ha ido a ese condominio, entonces el dueño de la casa autorizó su entrada y dejó su nombre inscrito. El guardia le enseña y a veces hasta lo dirige hacia la casa. ¿De quién estoy hablando? Del Padre y del Hijo. El Padre es el dueño de la casa, el Padre es el que pone nuestros nombres en el libro de la vida y es el Espíritu el que nos lleva hacia ese lugar. Es el Espíritu el que permite nuestro proceso de santificación, ¿verdad? Vamos caminando hacia ese lugar porque el Espíritu nos está guiando. El Espíritu es el guarda. La próxima vez que se topen un guarda y los dirija, piensen, este está haciendo lo que hace el Espíritu conmigo. En estos momentos no estoy perdido. El Espíritu me está guiando a un lugar, porque lo que Él empezó lo va a terminar. El Espíritu Santo es el que nos da efervescencia y el que nos empodera como mensajeros. Nos da un gozo inimaginable, no sé, ¿verdad? Se siente el Espíritu a veces pesado. Yo lo sentí ahora mientras cantábamos. Pesado sobre nosotros. A veces el Espíritu nos enciende y nos da efervescencia para predicar, para enseñar, para testificar, para amar a alguien, para darle palabras de aliento, para decirle que Cristo es el Señor. Entonces, para terminar,
No crean que es como para terminar y va a ser rápido, sino para llegar a la última parte, que prometo no durar mucho. Quiero hablar de las cosas que hace el Espíritu por nosotros. El Espíritu nos vivifica, el Espíritu nos empodera, el Espíritu nos purifica, el Espíritu nos revela y el Espíritu nos trae unión. No voy a hablar de la unión, ¿por qué? José lo va a hablar de la unión en la iglesia. Entonces, ¿qué significa que el Espíritu nos vivifica? Lo primero que tenemos que entender es la definición de vivificar. Cuando hablamos que el Espíritu Santo nos vivifica, lo que entendemos es que el Espíritu Santo nos da vitalidad y nos da fuerza, nos vivifica. Él reactiva a quien ha perdido fuerza. Esto lo podemos ver, digamos, en Génesis 2:7. Y Dios, el Señor, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló el Espíritu y en su nariz, no sé cómo se dice eso, aliento de vida. O se dice hálito. No es aliento. Se los dije que era hálito. Y el hombre se convirtió en un ser viviente. Ser viviente se parece a vivificar, ¿verdad? El Espíritu le dio vida, lo vivificó, lo llenó. En Ezequiel 37, el 1 al 5, ustedes conocen este pasaje lindísimo. La mano del Señor vino sobre mí y su espíritu, Ezequiel era un profeta, y su espíritu me llevó, vean qué es el espíritu, y me lo colocó en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Todo estaba muerto, todo estaba hediondo, no solo estaba muerto, ya estaba en huesos. Me hizo pasearme entre ellos y pude observar que había muchísimos huesos en el valle, huesos que estaban completamente secos. Y me dijo, hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Esas son las palabras las preguntas que seguro Pedro se queda como. Señor omnipotente, tú lo sabes. Entonces me dijo el Señor a Ezequiel, profetiza, háblales, dales del Espíritu sobre estos huesos y diles, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor omnipotente a estos huesos, yo les daré aliento de vida y ustedes volverán a vivir. Ezequiel profetice, Ezequiel por medio del Espíritu de Dios clame para que estos huesos ya no estén secos, sino que tomen vida. El Espíritu vivifica, el Espíritu toma lo que está muerto, lo que está tembeleque y lo vivifica y lo fortalece. Es algo que yo no entiendo, porque en Efesios dice que el Espíritu se entristece, se contrista y también podemos ser llenos del Espíritu. Es como un globo, ¿verdad? Como que a veces un globo como que se desinfla, pero también se puede inflar. No tengo cómo explicar lo que pasa con el Espíritu. Sí les puedo decir que lo he experimentado. Y yo sé que ustedes también. A veces está desinflado el Espíritu, a veces estoy lleno. Cuando estoy lleno es el Espíritu vivificándome, infundiéndome aliento. Pensemos en el Espíritu regenerando. El Espíritu le da vida a lo que está muerto. Vean lo que dice Hechos 17, 7, 34, 38. Ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto.
los he escuchado quejarse. Así que he descendido para librarlos. Ahora ven y te enviaré de vuelta a Egipto. A este mismo Moisés a quien había rechazado, diciéndole: ¿y quién te nombró gobernante y juez? Dios lo envió para ser gobernante y libertador mediante el poder del ángel que se le apareció en la zarza. Él lo sacó de Egipto haciendo prodigios y señales milagrosas, tanto en la tierra de Egipto como en el Mar Rojo y en el desierto durante 40 años. Este Moisés le dijo a los israelitas: Dios hará surgir para ustedes de entre sus propios hermanos un profeta como yo. Este mismo Moisés estuvo en la asamblea en el desierto con el ángel que le habló en el monte Sinaí. Y con nuestros antepasados fue también él quien recibió las palabras de vida para comunicárselas a nosotros. Moisés recibió palabras de vida de parte de Dios y entregó esas palabras de vida que el Espíritu Santo tomó y vivificó al pueblo de Dios. Cuando hablamos de regeneración, obviamente que se nos debería venir a la mente Juan capítulo 3, ¿verdad? Cuando Nicodemo le dice a Cristo cómo buen maestro, bueno, mejor lo leemos, Juan 3:3. De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Maestro, sabemos que eres un hombre respetado. Me vine de noche para que no me vieran, pero sabemos que eres un hombre respetado. ¿Cómo puedo ver el reino de los cielos? ¿Cómo puedo ser parte? Es necesario que nazcas de nuevo. Pero ¿cómo puedo nacer y meterme al vientre de mi madre? No es eso. Es que Dios te pase de la muerte a la vida. Es que Dios sople, como Ezequiel sopló sobre los huesos, sople sobre vos vida y ya no estés muerto, ahora estés vivo para Dios, seas regenerado. Eso lo hace el Espíritu, vivifica. Me interesa que Bird, no sé si todo el mundo va a entender esto y no sé cómo explicarlo bien. Que el Espíritu nos ayude. Bird dice: es por estas razones que la teología evangélica debe de tener una soteriología pentecostal. ¿Qué es lo que está diciendo Bird? Que cuando analizamos Juan 3 y nos damos cuenta que todos estamos muertos, alejados de Dios, y que tiene que ser el Espíritu Santo el que nos avive, el que nos da vida, el que nos abre los ojos. Soteriología significa como la doctrina de la salvación. Y entonces lo que Bird está diciendo es que la doctrina de la salvación debe estar siempre pegado a la doctrina pentecostal, o sea, del Espíritu. Porque no hay salvación si no hay intervención del Espíritu. ¿Cómo puedo entrar al reino de los cielos? Con el Espíritu, Nicodemo. Necesitas ser regenerado con el Espíritu. O sea, yo oro por mis abuelos, oro por uno de los coaches donde yo voy. Entonces, una manera apropiada de orar sería: Padre, te pido que el Espíritu Santo, o le digo al Espíritu, Espíritu, trabaja en el corazón de Frank y por favor regenéralo, por favor sopla vida sobre él, porque es el Espíritu el que vivifica. Ahora, el Espíritu también empodera, significa adquirir poder y adquirir independencia en el buen sentido. El Espíritu me empodera para que yo pueda manejarme y para que pueda ir con fuerza. El Espíritu empoderó a Josué. Josué estaba muerto de miedo, pero el Espíritu lo empodera y le dice: sé fuerte y sé valiente porque yo voy con vos. Eso es empoderamiento, como adquiriste poder y ahora puedes ser independiente para ir adelante, dependiente de Dios.
Hay un ejemplo en Deuteronomio 34:9 lindísimo de empoderamiento, que es lo segundo que hace el Espíritu. Entonces Josué, hijo de Nun, fue lleno de espíritu de sabiduría. Fue empoderado con espíritu de sabiduría, porque Moisés puso sobre sus manos, sobre él. Los israelitas, por su parte, obedecieron a Josué y hicieron lo que el Señor le había ordenado a Moisés. Entonces José fue empoderado para llevar la obra adelante. Hay un versículo en Jueces 3:10 que nos habla también del empoderamiento que se le dio a un pobrecito que se llamaba Otoniel. Siempre digo eso y se me olvida que alguien puede llamarse Otoniel, discúlpenme. El Espíritu del Señor vino sobre Otoniel. Y así Otoniel se convirtió en caudillo de Israel y salió a la guerra. El Señor entregó a Cusán Risatayín. Bueno, eso sí, por favor, no le pongan ese nombre. Rey de Aram en manos de Otoniel, quien prevaleció sobre él. ¿Por qué Otoniel prevaleció sobre él? Porque el Espíritu del Señor había venido sobre él a empoderarlo como un caudillo. Y por eso había ganado la batalla. ¿Qué dice el Nuevo Testamento acerca de Jesucristo? Lucas 4:14. Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu. Había sido empoderado con el Espíritu y su fama se extendió. Vean qué chiva lo que dice Hechos 6, 5 y el 8. Esta propuesta agradó a toda la asamblea. Escogieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, y un prosélito de Antioquía. Y vean lo que dice el 8. Esteban, hombre lleno de gracia y del poder de Dios, hacía grandes prodigios y señales milagrosas entre el pueblo. Esteban había sido empoderado por el Espíritu, había sido lleno de gracia y del poder de Dios, y por eso hacía milagros. Y por eso estoy seguro que pudo decir solo lo que Cristo pudo decir: Padre, perdónalos porque lo hacen. ¿Ustedes creen que un hombre, un ser humano, puede decir eso? No, a menos que esté empoderado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo empodera también a los creyentes para llevar a cabo la obra de Dios. Efesios 4:11 dice lo siguiente: el mismo Cristo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Cristo empodera a la gente con estos dones para llevar a cabo el ministerio. Y vean cómo va tomando forma con Lucas 24:49, que habla de ese ministerio, de cómo son empoderados para llevarlo adelante. Jesucristo dice: ahora voy a enviarles lo que ha prometido mi Padre, pero ustedes quédense en la ciudad hasta que sean revestidos del poder de lo alto. O sea, hasta que ustedes sean empoderados, hasta que ustedes reciban poder del Espíritu, van a poder salir y hacer mi misión. Entonces el Espíritu vivifica y el Espíritu empodera. ¿Verdad? En Hechos 1:8 les dice: espérense en Jerusalén, porque van a recibir el poder del Espíritu Santo para que sean mis testigos, aquí, allá y allá en los confines. Vivifica, empodera y santifica. El significado bíblico de santificación es separarse, es consagrarse, es apartarse para un motivo especial, y el Espíritu nos santifica con el motivo de, como dice Efesios 5:1, de ser imitadores de Dios. Imiten a Dios como hijos muy amados. El propósito del Espíritu en santificarnos es hacernos cada día más como Cristo. Purificarnos, limpiarnos, defendernos, podarnos. Eso es santificación. Cuando estaba pensando en podarnos, después de santificación viene revelación y después terminamos.
Cuando estaba pensando en que el Espíritu nos santifica, nos limpia, nos purifica, creo que todos ustedes, si tienen el Espíritu de Dios, lo han sentido. Ayer estábamos en una reunión del staff, de las personas que trabajamos aquí, y empezamos a hablar de un tema, y yo, aunque no lo crean, así como le estoy hablando aquí, hablo en una mesa. Si estoy hablando de la Biblia o de Dios o de mi hija. Es pasión y pasión. Pero Dios me habló ayer en la noche, de hecho no lo escribí en el chat, y me dijo, puedes bajarle unos grados. Ese no es Rodrigo Fournier. Wow, ayer tal vez no diste tanto amor, tal vez ciertas personas te conocen desde hace 12 años y saben que sos tan apasionado, pero otras se asustan. No, eso no fui yo. Ese es el Espíritu que me dice, suave papito, suave. Me purifica, me guía, me santifica, me aparta, me hace diferente, me poda. A veces yo me pongo bravo con mi papá, no bravo, pero de hecho, como no sé cómo me pongo, pero mi papá es un amor con sus nietos. Un amor, lo que ellos quieran. Y conmigo era nada. Si mi sobrino quiere boli, vamos con boli. Si mi sobrino quiere granizado, vamos con granizado. Si mi sobrino quiere jugar fútbol, fútbol. Si mi sobrino quiere ver la Champions, la Champions. Y conmigo nada de eso. Pero ¿saben por qué? Porque conmigo el Señor, él no conocía al Señor cuando yo era chiquitito. Y ahora Dios lo ha santificado, el Espíritu lo ha ido podando, y ahora Él, la persona nueva que es, se la puede entregar a mis sobrinos. Porque eso es lo que hace el Espíritu en nosotros, nos poda, nos purifica, nos va enseñando lo que está mal, lo que está bien, nos da sabiduría. Dios quiera que cada uno de ustedes y yo estemos experimentando esto. Porque si no estamos experimentando la santificación de Dios, Espíritu Santo, debemos de pedírsela y ponernos las pilas. No porque nosotros lo podamos hacer, sino pedírselo para que Él lo haga. La santificación se da a través de la convicción de pecado, y Juan 16 habla sobre eso. Él es el que nos trae la convicción de pecado. Él es el que me dijo ayer, puedes bajarle ciertos decibeles a tu pasión. Él es el que produce fruto y empieza a ayudarnos a mortificar el pecado. Gálatas 5:22, el fruto del Espíritu es amor, paz, paciencia. ¿Ok? Porque el Espíritu nos santifica. ¿Qué hace? Nos llena de amor, de paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, dominio propio. Eso hace el Espíritu, nos santifica, nos da fruto, nos vivifica, nos empodera, nos santifica y nos revela. Nos quita el velo. Antes usted y yo leíamos esto antes de tener al Espíritu y decíamos, ¿qué es esto? Como Nicodemo, pero ¿cómo me puedo meter dentro del vientre de mi madre otra vez? Y Jesús como, y nosotros igual, ¿verdad? Como, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? No vas a entender a menos que el Espíritu te quite el velo y puedas entender. Como que Cristo, como que el Hijo de Dios en una cruz, y como que sangre. ¿Y cómo que pecados? ¿Y qué tiene que ver conmigo? El Espíritu Santo llega, revela que Él es el Hijo de Dios, que Él es el sacrificio perfecto, que Él me sustituyó ahí. Y entonces yo puedo ver el mundo espiritual y puedo ver no solo el mundo espiritual, sino la vida como tal. Ya no veo empañado, sino que veo realmente, y cuando Él venga, veré perfecto.
No sé si recuerdan Lucas 15, la parábola del hijo pródigo. Hay un momento donde el hijo está tan mal que está dándole de comer a los chanchos y quiere comer comida de chancho. Y eso es terrible para un judío, ¿verdad? Eso era lo peor de lo peor. Y dice la Biblia, y recapacitó. Fíjense en sus Biblias, no ahora. Y recapacitó el hijo pródigo. ¿Y qué pasó? Se fue donde su padre. ¿Quién es el padre? ¿Y quién es el hijo pródigo? Un día el Espíritu nos hace recapacitar. Nos hace ver dónde estamos y nos hace ver a dónde tenemos que ir. Esa es la obra del Espíritu. Revelarnos. Y a veces nos guía muy fuertemente. Dice la Biblia que el Espíritu de Dios le dijo a Felipe, Felipe lo transportó, lo teletransportó y le dijo, tenés que ir allá. Y llegó y había un eunuco y le compartió el evangelio. ¿Qué estás leyendo? Y ni sé. Y entonces el Espíritu se lo reveló por medio de Felipe y se bautizó. En Hechos 16:7 no lo vamos a leer por cuestiones de tiempo, pero dice que el Espíritu de Dios le dijo a Pablo, no vaya para ahí. Lo detuvo, porque el Espíritu nos guía. Yo le hago una oración a Dios y se las presto. Señor, que tu voz sea la más alta sobre todas. Para que cuando bajemos de la casa, yo me imagino bajemos porque yo estoy viviendo como más arriba en San Antonio. Que cuando vayamos en el carro, que cuando vayamos a la oficina, que cuando vayamos a la reunión familiar, a la iglesia, Él vaya guiando, Él vaya diciendo, como si fuera un Waze. Porque Él nos revela por dónde hay y trae acción. La revelación debería traer acción. Cada vez que el Espíritu nos muestra algo, deberíamos hacer algo al respecto. Isaías 6. El Señor se muestra delante de Isaías, hay serafines, el Espíritu bajó, está pesado el ambiente, los serafines gritan santo, 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 traen un carbón, perdonan a Isaías y le revelan quién es Él, le revelan quién es Dios. Inmediatamente después de la revelación de que Dios lo perdona, de que Él no es digno, porque Él dice, soy un hombre de labios impuros en medio de un pueblo de labios impuros. Él entendió la revelación de que Él era pobre, de que Él era pecador y necesitaba el perdón de Dios. Y después Dios dice, ¿quién irá? Y Él dice, yo voy. Porque la revelación trae acción. Si Dios le ha revelado algo a usted, que lo primero que nos revela es nuestro perdón, debería haber una acción en nuestras vidas. El Espíritu nos revela para actuar. Me pregunto si estamos actuando. Calvino dijo, el Espíritu Santo sella en nuestras mentes la doctrina del Evangelio. Gracia, perdón, adopción, justificación, resurrección. Termino con esta historia. Creo que la charla más larga que he dado. ¿Están aburridos? Se imagina que me digan, sí. No sé si algunos de ustedes saben quién es D.L. Moody. Era un gran evangelista. Se cuenta que en los días donde D.L. Moody era un gran evangelista que viajaba por todos los Estados Unidos predicando el evangelio, en una iglesia, los diáconos de la iglesia, los que no saben qué son diáconos, son como los líderes de la iglesia, no son los más líderes, sino como los del medio, los que sirven, pero tienen mucho liderazgo. Discutían en una reunión que querían celebrar una campaña de avivamiento. En aquellos tiempos
Lo que se decía de campaña de avivamiento era invitar a alguien que pudiera presentar el evangelio, que tuviera el don de evangelización para que muchas personas despertaran, fueran, como decimos del Espíritu, se les revelara quién era Dios y el evangelio. Y discutían acerca de invitar a D.L. Moody. Y muchos eran como partidarios. Sí, hay que invitar a D.L. Moody. Él es un hombre poderoso, Dios lo utiliza. Y cuando uno de los oponentes de todos estos fiebres que querían invitar a Moody escuchó, les dijo lo siguiente: ustedes hablan de Moody como cualquier persona pensaría que Moody tiene un monopolio sobre el Espíritu Santo. Estaban tan fiebres, con tantas ganas que viniera Dios Moody porque Dios podía hacer algo, porque algo pasara en esta iglesia. Y entonces este mae que estaba en contra de ellos les dice: ustedes hablan de Dios Moody como si él tuviera un monopolio sobre el Espíritu Santo. Y uno de los diáconos, muy educado, muy lentamente le dijo lo siguiente: sabemos que Moody no tiene un monopolio sobre el Espíritu Santo, pero nos parece que el Espíritu Santo tiene un monopolio sobre Moody. Y eso es lo que yo quiero para cada uno de nosotros, lo que Dios quiere. La pregunta es si el Espíritu Santo tiene un monopolio sobre nuestras vidas. Pablo le dijo a Timoteo: aviva la llama del don de Dios que recibiste. Aviva el Espíritu de Dios, la llama que recibiste. Y el mensaje para cada uno de nosotros es que abramos nuestro corazón para que el Señor nos llene de su Espíritu Santo.